Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de la primera carta de los Corintios, el capítulo 2. Así que, cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría, porque cuando estuve con ustedes decidí centrarme solamente en Jesucristo y en Él ejecutado en el madero. Fui a donde estaban ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no lo hice con las palabras persuasivas de los sabios, sino con una demostración de espíritu y poder, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora bien, nosotros hablamos de sabiduría entre los que son maduros, pero no de la sabiduría de este sistema, ni de la sabiduría de los gobernantes de este sistema, que van a desaparecer. Más bien, hablamos de la sabiduría de Dios expresada en un secreto sagrado, la sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas para nuestra gloria. Esta es la sabiduría que no llegó a conocer ninguno de los gobernantes de este sistema. ¿Por qué? Si la hubieran conocido, no habrían ejecutado al glorioso Señor. Pero es tal como está escrito: ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni el corazón del hombre ha imaginado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros a quienes Dios se las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas más profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede conocer las cosas de un hombre, excepto el propio Espíritu del hombre? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios bondadosamente nos ha dado. Nosotros también hablamos de estas cosas, pero no usamos palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu. Así pues, explicamos temas espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son absurdas, ni tampoco puede llegar a conocerlas porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas,
pero ningún hombre puede examinarlo a él. ¿Por qué? ¿Quién ha llegado a conocer la mente de Yahvé para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. Hoy, de la palabra que hemos escuchado tú y yo, ¿qué nos quiere decir Dios para nuestra vida? Hoy Dios nos habla de lo que se nos ha estado predicando. ¿Y en qué forma se nos ha estado predicando? ¿Y qué es lo que realmente hemos aprendido tú y yo de lo que se nos ha estado predicando? Muy buena pregunta que nos deberíamos de hacer el día de hoy, tú y yo, hermanos. Tú y yo hemos sido predicados por medio de la palabra de Dios. Hemos sido evangelizados por medio de la palabra de Dios para nuestra propia vida y enseñanzas que nos sirven para salir adelante. Pero la pregunta sería el día de hoy, y que nos la debemos de hacer y analizar nosotros mismos solitos, y nosotros mismos solitos conscientemente y sinceramente decirnos: ¿yo qué he aprendido de la evangelización que he recibido de la palabra de Dios? Tú, hermano, ¿qué has aprendido? A ver, ¿realmente qué has aprendido? Y tú mismo daste esa respuesta. Porque hoy Dios te recuerda que tú has sido evangelizado y que has sido predicado por medio de la palabra de Dios. Y también nos habla la palabra de Dios que por medio de la predicación y la evangelización hemos recibido la sabiduría que Dios quiere que recibamos. Y hemos recibido el Espíritu Santo que Dios ha prometido para todos sus hijos, de la cual dice la palabra de Dios que la gente del mundo no lo conoce ni lo acepta, porque lo que tú y yo hemos recibido son palabras espirituales y solamente las aceptan aquellos que son espirituales, y tú y yo somos espirituales. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿tú qué has aprendido realmente de la evangelización y de la predicación de la palabra de Dios que tú has recibido? Porque la palabra de Dios dice, fíjate bien, dice: así que cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas, ni con insultos, ni con agresiones fui a declarar las palabras de Dios, o con grandes muestras de sabiduría humana. No, porque cuando estuve yo con ustedes, decidí centrarme solamente en Jesucristo y en Él ejecutado en el madero. Fui y me presenté ante ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no lo hice con palabras persuasivas de los sabios de este mundo, sino con una demostración de espíritu y poder. Que eso es lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que es la evangelización que tú y yo hemos recibido. Dice la palabra de Dios, que con demostración de espíritu y poder es lo que yo y tú hemos recibido. Y con palabras, no palabras agresivas, no palabras insultantes hacia nosotros, no, sino con palabras sabias e inteligentes
que nos sirven para nuestra vida. Fíjate la gran diferencia, hermanos. Tú y yo hemos recibido la evangelización con palabras sabias e inteligentes que nos sirven para nuestra vida, pero que el mundo no las acepta. La gente del mundo no acepta la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que los únicos que aceptan la palabra son aquellos que son espirituales, o sea, los hijos de Dios. Así como tú y yo lo somos, hermanos. Pero acuérdate, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué tanto has aprendido tú de la evangelización y la palabra de Dios? Esa pregunta sigue en el aire para que tú te la hagas, hermano, tú solo, y tú solo te des la respuesta. ¿Qué has aprendido? Y se lo digas ¿a quién? A nuestro Padre Dios Yahvé. Lo que tú realmente has aprendido de la evangelización que tú has recibido. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría del hombre no sirve para nada y está comprobado ante los ojos de Dios y ante los ojos de nosotros. La sabiduría del hombre, ¿qué ha hecho? Lo único que ha hecho es destruir lo que Dios nos ha dejado, que es el mundo en el que nos habitamos. Eso ha hecho la sabiduría de Dios. Eso ha hecho la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre lo que ha hecho es destruir al mundo. Porque todo lo que ha hecho con la sabiduría del hombre, ¿qué consecuencias hemos tenido? Tanto así que ya nos acabamos el mundo. Gracias a la sabiduría del hombre, que se cree muy sabio y muy inteligente, pero al final de cuentas su sabiduría y inteligencia para lo único que han servido es para la destrucción del mundo en el que nos encontramos. Y también para la perdición de muchas personas que confían en esa sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios, para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría del hombre está comprobado que no sirve para nada, sino que pongan su fe en el poder de Dios, en el que realmente puede hacer todo, y nos lo ha manifestado y comprobado. Tanto así, hermanos, que muy simple. Dios es el único que puede hacer que tú día a día te levantes y te incorpores de tu cama. Dios lo hace. No lo hace la sabiduría del mundo, ni la sabiduría del hombre no hace eso. El único que hace eso es Dios. Desde ahí empieza el poder de Dios tan grande que tiene. Que día a día cuando tú te levantas, Dios hace que tú te incorpores. ¿Por qué? Porque te da salud, fuerzas y energías para que tú te levantes. Eso solamente lo hace Dios, hermanos. Nadie más. Por eso es que dice la palabra de Dios, para que no pusiera su fe en la sabiduría de los hombres, sino que pongan su fe en el poder de Dios, que todo lo puede y que ha hecho todo para nosotros. Ahora bien, dice la palabra de Dios, nosotros hablamos de sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría de este sistema, ni la sabiduría de los gobernantes de este sistema, que van a desaparecer. Otra vez dice la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros hablamos de sabiduría entre los maduros, pero no de la sabiduría de este sistema de cosas, no, ni de la sabiduría de los gobernantes, que se creen muy sabios, muy inteligentes y muy todo, y lo único que han llevado es ¿a qué? A la destrucción de todo lo que vemos. ¿Por qué están las guerras? Hermanos, ¿por qué? Por la sabiduría del hombre. Porque uno se cree más sabio que el otro. Y el otro no se quiere dejar porque resulta que yo soy más sabio y más fregón que tú. Y te lo voy a demostrar. Y ahí empiezan los conflictos y los pleitos entre las naciones y los gobernantes, hermanos.
Por eso es que la sabiduría del hombre no sirve para nada, excepto para destruir lo que Dios nos ha dejado, que es este mundo. Es para lo único que ha servido. Pero gracias al poder de Dios, todo eso va a quedar fuera y Dios va a reconstruir y restablecer toda la humanidad en su determinado momento, hermanos. Porque Dios tiene el poder. Eso nunca lo dudes. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más bien, les hablamos de la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que ustedes deben tener, hermanos. Fíjate bien, dice la palabra de Dios, y que te quede muy claro. Nosotros les hemos hablado de la sabiduría de Dios que ustedes deben tener y que fue expresada en un secreto sagrado. La sabiduría que Dios había escondido desde el comienzo y que ahora ha sido revelada para ustedes, hermanos. Es la sabiduría que debemos tener y es la sabiduría que Dios nos invita a que busquemos. Y esa sabiduría la encontramos solamente por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y con esa sabiduría nosotros nos va a ayudar a nuestra vida, a salir adelante, a resolver problemas y dificultades que tengamos. Porque con la sabiduría de Dios vamos a poder resolver todos nuestros problemas, hermanos. Cosas que con la sabiduría del hombre no se pueden llegar. Y si no, ustedes mismos, entre sus conocidos, entre el mundo, entre amigos, entre gente que conozcan, que tenga la sabiduría del hombre, vean a ver qué tantos problemas ha podido arreglar con su sabiduría y su inteligencia que supuestamente tiene. Y te vas a dar cuenta que no ha arreglado. Al contrario, sus problemas y dificultades se le hacen cada vez más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, porque su sabiduría no es lo suficientemente inteligente para resolver las cosas que él tiene. Y si no me lo crees, ¿por qué crees que hay mucha gente trastornada y desesperada por los problemas que trae en su cabeza y que no ha podido arreglar, hermanos? En cambio, aquel que tiene la sabiduría de Dios, aquella persona que realmente tiene la sabiduría de Dios, te vas a dar cuenta que su vida es muy diferente. Su vida es tranquila, llena de amor, de armonía y de paz. ¿Por qué? Porque todos los problemas que se le presenten en este mundo los va a poder resolver, porque tiene la sabiduría de Dios. Y al tener la sabiduría de Dios, Dios le va a ayudar a que todos sus problemas y dificultades queden resueltos. Tú ponte a ver, hermano, y tú mismo date cuenta de lo que Dios dice. Si Dios te dice que la sabiduría del hombre no sirve para nada, tú mismo ve entre tantos y tantos millones de seres humanos que vivimos en este planeta. Hay gente, y dice la palabra de Dios, que hay gente del mundo y habemos hijos de Dios. Fíjate en la gente del mundo, en la gente que no cree en Dios. Y te vas a dar cuenta que su sabiduría no los ha llevado a ningún lugar, excepto a perderse y a destruirse ellos mismos. Porque hay personas que es tanto los problemas y dificultades que tienen en su cabeza, que no encuentran soluciones, que llegan al paso más triste de este mundo, y que es el suicidio, hermanos. La gente que se suicida y se quita la vida, ¿por qué crees que es, hermano? Porque su sabiduría y su inteligencia no lo ayudaron a salir adelante como tenía que ser. Y el único camino que encontró fue ¿qué? El quitarse la vida. Algo que a Dios no le gusta. Por eso es importante que nosotros busquemos la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría de Dios nosotros vamos a poder estar tranquilos y en paz, sabiendo que por medio de la sabiduría de Dios vamos a poder resolver todos
nuestros problemas y dificultades que se nos presenten en el transcurso de la vida. Porque así como los hombres que viven en este mundo, aquellos que no creen en Dios, y los hijos de Dios que somos nosotros, hermanos, los que viven en este mundo, está comprobado que su sabiduría no sirve de nada. En cambio, los hijos de Dios que tienen la sabiduría de Dios, salen adelante. Y tanto los del mundo, los que viven en el mundo, como nosotros, en el transcurso de nuestra vida vamos a pasar por muchos y miles y millones de problemas, hermanos. O sea, no, que quede bien claro, no porque seamos hijos de Dios no vamos a tener problemas. Ese es un grave error, ¿eh? No, hermanos. Aunque seamos hijos de Dios y aunque estemos con Dios y oigamos su palabra y sirvamos a Dios, claro que vamos a tener problemas en toda nuestra vida. Yo te comparto, yo he tenido muchos problemas en este mundo y voy a seguir teniendo muchos problemas porque estoy en este mundo y los problemas están en este mundo. Pero gracias a Dios y a la sabiduría de Dios voy a salir adelante, porque de la sabiduría de Dios y de la mano de Dios voy a ir resolviendo todos los problemas así como los he ido resolviendo. Esa es la diferencia de entre los hijos del mundo y los hijos de Dios, mis hermanos. Por eso es que Dios hoy te dice que la sabiduría del hombre no sirve para nada. No confíes en la sabiduría del hombre. Busca la sabiduría de Dios y verás cómo todo va a cambiar en tu vida, mis hermanos. Eso que te quede muy bien y muy claro, hermanos. Porque vamos a terminar con estas palabras que hoy Dios nos dice. Y que te invita también a ti y me invita a mí, hermanos. A que tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos la mente humana. Algo que es muy importante y a lo mejor nunca lo habíamos analizado, pero que hoy Dios nos dice. Ten la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y deja la mente humana. Porque la mente humana está acostumbrada. Sí, hermanos. La mente humana está sucia. La mente humana está acostumbrada en pensamientos negativos. De todo lo que tú te puedes imaginar. Y si no, volvemos a lo mismo. La mente humana está llena de lujuria, de ambición y de todo lo dañino, lo que hace daño a nuestra vida, la mente humana. Y tal vez en nuestra vida ha pasado así, que por medio de nuestra mente humana nos hemos extraviado y nos hemos perdido. Y hoy Dios te invita a que te esfuerces por tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Porque la mente de nuestro Señor Jesucristo es una mente limpia. Es una mente limpia que sirve para servir a Dios dignamente como debe de ser. Por eso dice la palabra de Dios. Fíjate bien, dice la palabra de Dios. Pero el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre físico, el hombre de este mundo, los hijos del mundo, no aceptan las cosas del Espíritu de Dios, porque para ellos son absurdas y ni tampoco pueden llegar a conocerlas porque se examinan espiritualmente. Y los hijos del mundo no son espiritualmente. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo,
El hombre espiritual examina todas las cosas, pero ningún hombre puede examinarlo a él. El hombre espiritual, o sea, tú y yo que somos ya espirituales. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Porque creemos en las cosas que Dios nos dice. Creemos en su palabra. Y servimos a Dios. Con nuestros defectos y dificultades, porque sí los tenemos y no los podemos ocultar, hermanos. Claro que tenemos defectos y dificultades como los hombres de este mundo, claro que sí, porque estamos en este mundo. Pero nosotros queremos, aún así, con nuestros defectos y dificultades que tenemos y que Dios las conoce, queremos servirlo y nos esforzamos por servirlo. Y eso es algo que a Dios le agrada, que a pesar de tus errores, a pesar de tus dificultades, a pesar de todo lo que tú tienes negativamente en tu vida, te esfuerzas por servir a Dios. Y eso es algo que le agrada a Dios. En cambio, los hijos del mundo no se esfuerzan. Para ellos las cosas de Dios es absurda, es una burla. Y para nosotros no. Por eso dice la palabra bien claramente. Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas, pero ningún hombre puede examinarlo. ¿Por qué? ¿Quién ha llegado a conocer la mente de Yahvé? A ver, hermano, ¿tú has llegado a conocer la mente de Yahvé? No, ni yo tampoco. Ni el mundo, mucho menos ellos. Pues a ellos no les interesa. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Para que puedas instruirlo? Claro que no. Dios conoce nuestras mentes y nuestros pensamientos. Él sí, porque Él examina todo de nosotros, pero nosotros no conocemos su mente. Conocemos sus palabras por medio de la Biblia. Eso sí es muy cierto. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa es la mente que Dios nos invita. A que tengamos la mente de Cristo. Y dejemos la mente humana. Porque la mente humana está corrompida. En la mente humana está la lujuria, la ambición, el asesinato y puntos intermedios y etcétera y etcétera. Y si tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener solamente el servir a Dios dignamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sin ninguna malicia ni mala intención, como la tiene la mente humana. La mente humana tiene malas intenciones, hermanos. Aunque no lo quieras creer, pero sí. Nuestra mente humana tiene malas intenciones y por eso está corrompida. Y la mente de nuestro Señor Jesucristo no tiene eso. La mente de nuestro Señor Jesucristo tiene un servicio digno y puro y limpio hacia nuestro Señor, hacia nuestro Padre Dios Yahvé, lleno de amor. Y a eso es lo que hoy Dios también nos invita. A que nos esforcemos por tener la mente de Cristo y dejemos nuestra mente humana a un lado. Nuestra mente que está corrompida de maldad y de tantas y tantas cosas que han pasado en nuestra vida, hermanos. Entonces, hoy Dios nos invita a que nos esforcemos, a que tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Esa mente que es limpia y pura para el servicio solamente de Dios y que está llena de amor, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes invitándolos a lo que siempre les comento, a que escuchemos atentamente la palabra de Dios, a que la cojamos en nuestras manos, la metamos a nuestro corazón, pero sobre todo y lo más importante, que la pongamos en práctica. Porque al ponerla en práctica nosotros vamos a ir cambiando a como Dios quiere que cambiemos. Acuérdate, Dios quiere que dejemos al hombre viejo, que es Adán, el hombre carnal, y quiere que nos transformemos al hombre espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. El espíritu que da vida, la carne lo que da es la muerte, y Dios quiere que cambiemos y dejemos a ese hombre que da muerte y nos transformemos en el hombre que da vida, que es
el lado que es el espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé, porque no hay otro Dios. El mundo podrá poner 1000 dioses, sí, claro que sí, 1000 dioses de diferente manera, pero el único Dios que sobresale y que existe para todo es nuestro Padre y Dios Yahvé. A Él me dirijo con toda la humildad, pidiéndole clemencia, piedad y misericordia sobre todos nosotros, y que nos ayude a que realmente podamos ser las personas que Él quiere que seamos para servirles dignamente, como Él quiere, mis hermanos. Que Dios nos vaya ayudando poco a poco a ir cambiando, como Él vaya viendo de acuerdo, para que el día de mañana que nos llame a descansar, tú y yo realmente seamos unas personas nuevas como Dios quiere. Y así, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a levantar vivos y muertos, tengamos la fortuna nosotros de ir hacia aquel que nos está esperando, que es nuestro Padre de Yahvé, para estar por siempre y para siempre ya con Él, mis hermanos. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Padre, queremos alabarte, porque reconocemos que nadie más merece la alabanza más que solamente tú. Y queremos alabarte y darte la honra y la gloria solo a ti. Pero también queremos, por medio de nuestra alabanza, agradecerte profundamente todo lo que tú nos has dado. Porque sabemos y reconocemos que lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti, Padre Dios. Por eso queremos también, por medio de la alabanza, darte las gracias, oh Papito amoroso y Creador de todas las cosas, el único y Dios verdadero, Yahvé. Amén. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Y ya hasta consumirse, iluminar el mundo en penumbras, hasta que no quede yo sino tú. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Oh, no se enciende una lámpara para ponerla bajo el ceñín. La luz que encendiste en mí, que me ponga yo en lo alto, y que María me ayude a decir sí. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos
seguir por tu camino, iluminar el sol y el reto en la oscuridad, servicio, entrega y fidelidad hasta la muerte. Recíbeme, recíbeme. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude y nos guíe día tras día por ese camino que Él nos ha dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén.